Una alegría poder presentarnos otra vez junto a ustedes, ingresar a su hogar, junto a su familia, en su corazón, a través de este programa, este espacio que se ha dado en llamar Presente 7, que a lo largo de los años, en estos días de preparación, ¿no? Ya viernes, ingresando las horas del sábado, estamos en su hogar para participar juntos de este programa que, insisto, tiene el objetivo de poder ver los lineamientos generales de la Escuela Sabática, y en cada oportunidad nos acompaña un amigo. En esta ocasión, el pastor Rubén Otto, que a través de sus 37 años de ministerio, Dios le ha dado el privilegio de ser evangelista, ministerial, profesor de teología. Bienvenido, pastor Rubén, qué alegría tenerlo. Fue mi ministerial en la Asociación del Norte y compartimos eventos de evangelismo juntos. Una alegría tenerte con nosotros para compartir la lección de esta semana que se plantea tan interesante en la Carta a los Tesalonicenses. Pero antes quisiéramos recordar a nuestros amigos de Canal 2, Sistema Satelital de Libertador San Martín, a quienes le agradecemos la oportunidad de tener este espacio. También a Radio FM 92.9 MHz, Nuevo Tiempo Libertador, a fin de que usted pueda sintonizarnos allí en su radio. Y para consultarnos a través del correo electrónico iglesiadelparque@gmail.com, o quienes nos están viendo por internet, que no son pocas personas, no solo en nuestro país, sino incluso en otras latitudes, tenemos youtube.com/iglesiadelparque, y para alguna consulta que optimice nuestro programa o por algún aspecto, algún aporte en relación con el mismo, tenemos nuestro celular 343-425-0512, allí en la parte inferior de su pantalla, regístrelo para juntos poder sumar en nuestro programa Presente 7 en esta ocasión, insisto, con la grata visita del pastor Rubén Otto. Bienvenido, pastor, una vez más. Hoy tenemos una lección muy desafiante. Pablo está preocupado. Hasta ahora estuvo expresando su amistad, su cariño, su ternura en términos casi de hechos pasados, y de repente ahora se plantea el concepto de vivir vidas santas. Hay un texto allí que llama la atención porque como que se introduce en un tema candente aparentemente entre los tesalonicenses, los cristianos, debido a su entorno, las costumbres locales, y obviamente ese texto allí en 1 Tesalonicenses 4:7 nos define algunas cosas que nos gustaría, pastor, que nos introduzca después de la lectura del mismo. ¿Podemos leer el pasaje bíblico? ¿Cómo no? Dice la palabra de Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bien. Qué significativo, ¿no? Por un lado, el concepto de santificación, pero por otro lado, un término absolutamente fuerte. No nos llamó Dios inmundicia. ¿Había problemas entre los amigos de Tesalónica? Parece que sí. El tema realmente es interesante, como dijiste recién, Ricardo, y quizás el capítulo 4, que es la primera parte del mismo que vamos a analizar en esta mañana, sería bueno vincularlo con lo que terminamos de estudiar la semana anterior, porque en los últimos versículos del capítulo 3, el apóstol Pablo presenta una oración por los hermanos de Tesalónica, ¿no? Y aquí, en el capítulo que vamos a analizar juntos hoy, presenta un comentario, amplía, por así decirlo, esa oración que eleva en favor de sus hermanos de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Es interesante notar que esta porción, o sea, los versículos 1 al 12 del capítulo 4, podríamos decir que hay 3 exhortaciones o 3 consejos que el apóstol Pablo vierte a la iglesia. En realidad hay algunos eruditos bíblicos que en realidad destacan dos consejos éticos, uno para el matrimonio o los matrimonios, y en segundo término 2 consejos para la comunidad, para todo hombre o mujer que conformaba la iglesia de Tesalónica, ¿no? Es verdad que el autor de las lecciones de esta semana la titula Vivir vidas santas. Personalmente hubiese puesto consejos prácticos para ser felices siempre, quizás utilizando una palabrita del título de la semana anterior. No obstante, la santidad es un punto aquí crucial, básico, emergente en la lección de esta semana, ¿no? Quisiera leer los versículos que siguen a la oración de Pablo. Me refiero 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 al 3, donde dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es interesante esta expresión y cuál es el concepto que está, por así decirlo, escondido en esta metáfora de abundar más y más, ¿no? Porque él dice a continuación, porque sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si pensamos en el concepto que aquí Pablo quiere destacar, es santidad o santificación y también una auténtica muestra de amor genuino, amor cristiano. Ahora bien, esta porción que estamos analizando aquí al comienzo presenta que Dios nos ofrece o nos expone un tremendo desafío. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después dice que os apartéis de porneia o de inmoralidad sexual. La versión, nueva versión internacional usa esta expresión, de impureza sexual. Que abarca un sinnúmero de aspectos, ¿no? Abarca un sinnúmero de aspectos, exactamente. No solamente la vida matrimonial como Dios espera que la vivamos, sino también aspectos que tienen que ver con relaciones que podrían ser prematrimoniales o extramatrimoniales y toda una gama de tentaciones que el diablo lamentablemente presenta muchas veces disfrazadas, camufladas para tentar y seducir, ¿no? Quisiera detenerme por un momento en la palabra santidad o santificación. Bien. La palabra santo, un santo es aquel que es apartado, separado para uso sagrado. Para uso sagrado. Decimos que el templo es un lugar sagrado, la palabra de Dios es un libro santo, el sábado es un día santo, el diezmo es sagrado. Y también la Biblia destaca aquí que nuestro cuerpo es santo. Por eso el apóstol Pedro, quizás complementando aquí los conceptos vertidos por Pablo, dice él en la primera carta que así como Dios es santo, sed también vosotros santos, ¿no? Es un concepto realmente importante. Ahora, con respecto a el versículo 3, en su segunda parte, dice aquí el Señor que la voluntad de Dios es la santificación. Y que os apartéis de fornicación. Ahora, ¿qué es la santificación? Como adventistas hemos muchas veces definido dos palabras juntas, justificación y santificación. Y es interesante, aunque están interrelacionadas, tienen conceptos prácticos muy específicos. La santificación es obra de toda la vida, como dice la sierva de Dios, y muchas veces hemos usado esa declaración para definir el término. Ahora, la justificación es la obra de un momento, es algo que tiene que ver con el presente, pero en relación al o con el pasado. La santidad es un acto presente con respecto al presente. A través de la justificación, Dios nos libra de la culpa del pecado. Pero la santificación es el acto de Dios que nos libra del poder del pecado. Muy bien. Y ahí es donde como cristianos debiéramos, como lo dice Pablo, dar gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios ha hecho a Cristo nuestra justificación, nuestra santificación. Y también agrega Pablo escribiendo a los Corintios, nuestra redención. Ahora bien, cuando encontramos aquí este concepto, Pablo en realidad quiere que vivamos una auténtica vida cristiana. Aspectos que vamos a desarrollar en unos momentos más. Muy bien, muy bien. En el próximo bloque vamos a analizar ese aspecto. Gracias, pastor. Ya regresamos.